Tema 3. Equilibrios de solubilidad. Unidad didáctica 4. Equilibrio químico. Si todos los reactivos y productos que aparecen en una reacción química se encuentran en el mismo estado físico, se dice que el equilibrio químico es homogéneo, pero si uno o más de los reactivos o productos está en una fase diferente o en un estado de agregación diferente, el equilibrio se dice que es heterogéneo. Ejemplos de equilibrios heterogéneos. Por ejemplo, un equilibrio entre sustancias sólidas, como sería el carbono en estado sólido, que aparece en esta ecuación, más oxígeno gaseoso, que da lugar a CO2 gaseoso. Este equilibrio se dice que es heterogéneo. Hay un sólido y dos gases. Otro ejemplo sería el equilibrio entre una disolución saturada y su precipitado. En este caso, el precipitado es sulfato de bario o tetraoxido sulfato de bario, que al disolver da lugar a los iones bario 2 positivo y sulfato o tetraoxido sulfato 2 menos en disolución acuosa. Los equilibrios de solubilidad permiten resolver, averiguar, problemas como la recuperación de sustancias que son muy caras y que se encuentran en disolución, como el ion plata. El ion plata, si se puede recuperar de una disolución consiguiendo que precipite, pues es un objetivo que se persigue pues, en algunos casos. O la detección o la eliminación también de disoluciones de iones tóxicos para los organismos vivos y otros procesos relacionados con equilibrios de solubilidad, pues son la formación de cavernas de piedra caliza, la formación de estalactitas o estalagmitas, el ablandamiento del agua dura. Un agua se considera dura si la concentración de ciertos iones pues son superiores a un cierto nivel y entonces se trata de reducir esa concentración. La formación de cálculos renales o las caries dentales. La constante de equilibrio en los equilibrios heterogéneos. En el equilibrio heterogéneo, algunos de los reactivos o productos de la reacción hemos afirmado anteriormente que o bien son un sólido o bien un líquido puro. No todos se van a encontrar en estado gaseoso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que la concentración de un sólido o de un líquido puro coincide con la densidad, con el cociente de la masa del sólido o líquido entre el volumen. Eso a una temperatura determinada y por lo tanto las concentraciones de sólidos y líquidos pues se consideran y son constantes. Por lo tanto, las constantes de equilibrio, de los equilibrios heterogéneos, valga la redundancia, pues englobarán o incluirán dentro de su valor pues estos valores de concentración de las sustancias que se encuentren o bien en estado sólido o líquido, porque son constantes. Por eso, si nos fijamos en la expresión de K sub C o de K sub P para estos equilibrios, vemos, por ejemplo, que en la primera reacción la única sustancia química que es un producto es el CO2 en estado gaseoso, o la constante de equilibrio en función de las concentraciones para este equilibrio heterogéneo sería igual a la concentración de CO2. No aparecen ni la concentración de carbonato de calcio ni la de óxido de calcio. Si nos fijamos, por ejemplo, en el tercer equilibrio, el monóxido de hierro en estado sólido más monóxido de carbono en estado gaseoso da lugar a hierro en estado sólido más CO2 en estado gaseoso. La expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones es igual a la concentración de CO2, único producto en estado gaseoso, dividido entre la concentración de CO, y al igual que para el CO2, el exponente de ambas concentraciones es 1, puesto que el coeficiente estequiométrico de la ecuación ajustada es aquí 1 y aquí también 1. La expresión de K sub P en función de las presiones parciales es similar a la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. En resumen, vemos que ninguna de estas constantes de equilibrio, sean bien K sub C o K sub P, intervienen en aquellos reactivos o productos que no se encuentran en estado gaseoso. La solubilidad de una sustancia química se define como la máxima cantidad de esa sustancia que puede disolverse en un volumen determinado
con una masa determinada, concreta, bien de disolvente o bien de disolución, siempre a una temperatura determinada. Y se corresponde con la concentración de la disolución saturada, porque por encima de esa concentración la disolución ya deja de ser mismamente una disolución, en el sentido de que sería algo así como una disolución sobresaturada. La parte que sobra y que no se va a disolver se va al fondo y deja de ser una disolución, una mezcla homogénea. ¿Cuáles son los casos más interesantes de solubilidad? Pues son aquellos en los que el disolvente es agua, o sea, las disoluciones acuosas. La solubilidad de una sustancia en agua a una temperatura dada es un valor constante y característico de cada sustancia. Se mide generalmente en moles por litro o en gramos por litro de sólido o de líquido que se ha disuelto en un determinado volumen, generalmente 1 litro de disolvente, moles por litro, gramos por litro. Por ejemplo, la solubilidad de la sal común, cloruro de sodio, es muy alta. Se pueden llegar a disolver 359 gramos de sal común por litro de agua, de manera que el volumen de la disolución que se forma es mucho mayor de 1 litro, porque es una cantidad de soluto muy grande la que se ha disuelto en ese litro de agua, al llegar a disolver hasta 359 gramos de sal. Sin embargo, en las sustancias que son poco solubles, al añadir una cantidad de sólido muy pequeña a 1 litro de agua, disolviéndose todo el sólido, el volumen de la disolución pues casi no varía, sigue siendo de 1 litro, básicamente, prácticamente es de 1 litro. Por esta razón son equivalentes las medidas de solubilidad por litro de disolvente o por litro de disolución, con la ventaja, en este último caso, de que ya una medida de concentración esta solubilidad. Estaríamos hablando de moles de soluto disueltos por litro de disolución, no por litro de disolvente. Y esto es lo que va a ocurrir con las sustancias poco solubles en general. Equilibrio de solubilidad-precipitación. Este es el caso más importante de equilibrio heterogéneo. En este tipo de equilibrio está el equilibrio un sólido iónico, como por ejemplo el cloruro de plata, AgCl, poco soluble, con los iones en disolución, que serían el ion plata y el ion cloruro. Cuando añadimos al agua cloruro de plata, es una sustancia poco soluble, con lo cual no se va a disolver una cantidad apreciable de sólido, sino una cantidad bastante pequeña. Se alcanza el equilibrio que tenemos aquí simbolizado. Las sustancias poco o muy poco solubles son aquellas que al añadirlas a agua, la disolución tarda muy poco en saturarse, en no admitir más soluto para disolverse. En realidad se va a alcanzar un estado de equilibrio entre los iones disueltos, en el caso que tenemos aquí el ion plata y el ion cloruro, y los que quedan sin disolver en el sólido. Existe un equilibrio dinámico, porque se trata de un equilibrio químico, de modo que tantos iones como se disuelven por unidad de tiempo vuelven a precipitar, transformándose de nuevo en sólido. Por tanto, la cantidad de iones por unidad de volumen de disolución permanece constante, pero sigue precipitando y disolviéndose el sólido simultáneamente. Se dan las dos reacciones directa e inversa de manera simultánea a la misma velocidad. Sustancias poco solubles o muy solubles. ¿Cuándo consideramos una sustancia poco soluble o muy soluble? Por regla general, una sustancia se considera soluble si se puede preparar una disolución a 25 grados Celsius con una concentración mayor a 0,1 mol partido litro, sin que aparezca precipitado. Se dice que es poco soluble si la concentración en disolución puede estar comprendida entre 10 elevado a menos 3, es decir, 0,001 mol partido litro y 0,1 mol partido litro. Y se considera muy poco soluble esta sustancia o insoluble, aunque en realidad todas las sustancias, aunque muy poco, algo siempre se va a disolver. Se considera, repito, muy poco soluble si la concentración en disolución es menor a 10 elevado a menos 3 moles partido por litro. A la hora de saber de manera cualitativa qué sustancias químicas son solubles o insolubles, entre comillas, pues tenemos esta tabla en la cual podemos concluir que unos compuestos iónicos, sustancias iónicas, donde el catión sea un alcalino, es decir, elemento químico del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio,
con cualquier anión estos sólidos iónicos son solubles. Los nitratos, pues casi todos son solubles, casi todos. Los cloruros de plata y de plomo 2 son insolubles, el resto de cloruros pues van a ser solubles. Por ejemplo, los cloruros de los alcalinos o alcalinoterros sí serían solubles. Los sulfatos de calcio, de bario, de plomo 2 son insolubles, el resto de sulfatos, volvemos de nuevo a los sulfatos alcalinos o alcalinoterros, pues sí serían solubles, no solo ellos. Los sulfuros de alcalinoterros, por ejemplo, un sulfuro de berilio o magnesio, los alcalinoterros son los del grupo 2, estos son solubles, el resto de sulfuros son insolubles. Un sulfuro de plata, por ejemplo, es insoluble, o un sulfuro de potasio también es insoluble, porque el potasio no es alcalino térreo, sino alcalino. La constante de solubilidad del equilibrio de solubilidad o precipitación. Como hemos dicho anteriormente, no se puede afirmar, no se puede decir que una sal sea completamente insoluble. Aún en las sustancias menos solubles existe un equilibrio entre las sustancias sólidas, sin disolver, y los iones en disolución. Por ejemplo, disolvemos una sal poco soluble como cloruro de plata en agua, el ejemplo de antes, se establece este equilibrio. En la sal insoluble, este equilibrio está casi totalmente desplazado hacia la izquierda. Hay muy poca concentración, muy pequeña, de ion plata y de ion cloruro. Se debe cumplir con la ley del equilibrio químico, es decir, la constante de equilibrio en función de las concentraciones para este equilibrio anterior será igual a la concentración de ion plata elevado a 1 por la de cloruro elevado a 1 dividido entre la concentración de cloruro de plata elevado a 1 por la de agua elevado a 1, ya que los coeficientes estequiométricos aquí son todos 1. Como la concentración de la sal sólida, cloruro de plata, sin disolver es constante, y la concentración del agua, pues también, soluciones diluidas, como esta de la que estamos hablando, es una constante, ¿qué podemos hacer? Este producto de concentraciones lo traemos multiplicando a la constante K sub C, con lo cual K sub C por el producto de las concentraciones de cloruro de plata y de agua será igual a una nueva constante que llamaremos constante de solubilidad o producto de solubilidad, que a veces se pone también en lugar de K sub S como K sub PS, y será igual al producto de las concentraciones de los iones plata por la concentración de ion cloruro. Por esta razón, el equilibrio anterior o los equilibrios de solubilidad se escriben de manera que no va a aparecer el agua como reactivo, sino que aparece en la parte izquierda de la ecuación química el sólido iónico, cloruro de plata, que se disuelve dando lugar a los iones plata y cloruro. La expresión de la constante K sub S dependerá de la estequiometría del compuesto, es decir, no es lo mismo que en el compuesto tengamos que esté formado por un catión y un anión, que lo formen dos cationes y un anión, etcétera, etcétera. En la tabla siguiente vamos a ver algunos ejemplos en los que S minúscula es la solubilidad de la sustancia expresada en moles partido por litro. Si nos fijamos en el equilibrio de solubilidad del bromuro de plata, que da lugar al ion plata más el ion bromuro, la constante de solubilidad será igual a la concentración de ion plata por la concentración de ion bromuro. Si expresamos esta constante K sub S en función de la solubilidad, pues será igual a la concentración de plata, que es S, por la concentración de bromuro, que es S, ambas elevado a 1, o sea, es igual a S al cuadrado. Sin embargo, si nos fijamos en el segundo equilibrio de solubilidad, donde el tetraóxido cromato de plata se descompone, se disocia, dando lugar a los iones plata y al anión tetraóxido cromato 2 menos, o ion cromato. Vemos que en este caso se forman dos iones plata y uno de cromato. Pues bien, la constante K sub S será igual a la concentración de plata elevado a 2 por la de cromato. Si expresamos esta constante K sub S en función de la solubilidad, será igual a, como la concentración de plata es igual a 2 veces la solubilidad de la sal, pues será igual a 2S elevado a S2S al cuadrado por la concentración de cromato, que es igual a la solubilidad, ya que la solubilidad, recordemos que es, por definición, la cantidad de
sólido iónico que se disuelve como máximo en un litro de agua, ¿no? Para que se alcance lo que llamamos la disolución saturada. Entonces, como la estequiometría de este equilibrio, vemos que un mol de cromato de plata da lugar a 2 moles de ion plata y 1 de cromato, de ahí que la solubilidad, si se disuelven S moles de este sólido iónico, se han formado 2 S moles de ion plata, de ahí que la concentración de plata en función de la solubilidad es igual a 2S. En el tercer equilibrio, el dihidróxido de cobre da lugar a cobre 2+, más 2 iones OH-. La constante K sub S será igual a la concentración de Cu 2+, elevado a 1, no se pone el 1, evidentemente, por la concentración de OH- elevado al cuadrado. En función de la solubilidad, pues será igual a S por 2S, de nuevo ese 2S al cuadrado, y al desarrollar esto es igual a 4S al cubo. En el caso del trihidróxido de aluminio, que da lugar al aluminio 3+, más los 3 iones de hidróxido, la expresión de K sub S será igual a la concentración de aluminio por la concentración de OH- elevado al cubo. La concentración de aluminio, de iones de aluminio, es igual a S, y la concentración de OH- es igual a 3 veces la solubilidad del sólido iónico trióxido de aluminio. Por lo tanto, S por 3S al cubo da igual a 27S a la cuarta. Solamente es necesario indicar las concentraciones de los iones en la disolución, y cuanto menor sea su valor, menor será la solubilidad de la sustancia en moles por litro. A partir del valor de K sub S se podrá determinar la solubilidad S del sólido iónico, o al revés, a partir de la solubilidad se podrá determinar el valor de K sub S. Eso es algo que se trabajará en los problemas. Relación entre el producto iónico y el producto de solubilidad. Pues de forma análoga o similar a lo que ocurría con el cociente de reacción Q, pues se define el producto iónico, Q o Q sub S, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Cómo se define el producto iónico? Pues como el producto de las concentraciones de los iones presentes en una disolución dada, elevado a los correspondientes coeficientes estequiométricos. La expresión del producto iónico Q es igual a la constante de solubilidad, tiene la misma expresión. Pero las concentraciones que se utilizan al calcular el producto iónico Q no necesariamente serán las del estado de equilibrio, pueden que lo sean, con lo cual estaríamos en estado de equilibrio, pero puede que no lo sea. Se utiliza tanto para saber si la disolución está saturada como para determinar si se va a formar precipitado al mezclar disoluciones, y se formará precipitado si el producto iónico Q es mayor que la constante de solubilidad. ¿Qué ocurre si Q es menor que la constante de solubilidad? Pues que como la constante de solubilidad es una constante, no cambia, la manera de que Q iguale a K sub S es aumentando, y para que aumente tiene que aumentar la concentración de iones disueltos. La disolución no estará saturada y podrá disolverse más sólido iónico. Es la condición para que una sal se disuelva, que el producto iónico sea menor que K sub S. ¿Qué ocurre si Q es igual a K sub S? Pues que la disolución está saturada, el sistema está en equilibrio, no se puede disolver más sal. ¿Qué ocurre en la tercera situación? Si el producto iónico Q es mayor que la constante de solubilidad, pues la disolución está sobresaturada. Como he dicho anteriormente, si es sobresaturada ya no es ni disolución, es una mezcla heterogénea. El exceso de sal disuelta formará sólido, hasta que el producto iónico Q, disminuyendo, se iguala a la constante de solubilidad. ¿Cómo disminuimos Q? Disminuyendo la cantidad de iones que hay disueltos en disolución, para lo cual pues, lo que se hace es que precipite, ¿no? Esta es la condición necesaria para que una sustancia precipite. Es decir, si nosotros en un problema calculamos el producto iónico y nos sale que a una determinada temperatura es mayor que el valor de la constante de solubilidad, esto implica que va a precipitar el sólido iónico. Termodinámica de los equilibrios de solubilidad-precipitación. Pues casi todos los procesos de disolución de sustancias iónicas son endotérmicos, es decir, aumenta la entalpía, aumenta la energía química.
Aumenta la energía química a costa de la disminución de la energía térmica. Iones hidratados tienen mayor energía que los iones en la red, ya que las interacciones ion-ion en la red son mayores que las interacciones ion-dipolo del agua en la disolución. ¿Qué otra característica termodinámica podemos decir acerca de los equilibrios de solubilidad-precipitación? Pues que la entropía aumenta, la variación de entropía es positiva en los procesos de disolución, ya que los iones hidratados están más libres que los iones en la red, por lo tanto aumentará el desorden y la entropía es una medida del desorden. Por otra parte, la variación de energía libre de Gibbs G mayúscula, que es igual a la variación de entalpía delta de H menos el producto de la temperatura absoluta T por la variación de entropía S mayúscula, sabemos que esta variación de entalpía libre de Gibbs G, mientras más negativa sea, pues más desplazado va a estar el equilibrio en el sentido de la formación de iones hidratados, es decir, en el sentido de la solubilidad o de la solubilización de los iones. Si delta de G es positiva, la tendencia del proceso es hacia la formación de iones en el cristal, es decir, la tendencia a que no se disuelva el cristal. Si una sustancia es muy soluble, significará que delta de G será negativo. Por tanto, si esto ocurre, es porque delta de H, teniendo en cuenta que la variación de entropía siempre es positiva en estos procesos, pues para que delta de G sea negativo, delta de H debe ser menor que el producto T por delta de S. Es decir, el término entrópico debe ser mayor que el término entálpico. Ambas magnitudes termodinámicas son positivas. Hemos dicho que casi todos los procesos de disolución son endotérmicos, ¿vale? Entonces, cuanto menor sea la energía de red, las interacciones ion-ion y mayores sean las interacciones ion-dipolo del agua, menos positiva o incluso negativa será H, que la variación de entalpía, pues se favorecerá la disolución. Si una sustancia es muy poco soluble, quiere decir que delta de H es mayor que T por delta de S, para que delta de G sea positivo. El equilibrio estará muy desplazado hacia la izquierda. El efecto entrópico no compensa al entálpico, es decir, es inferior al efecto entálpico. ¿Cómo afecta la temperatura al desplazamiento de los equilibrios de solubilidad? Si la mayoría de las reacciones de disolución hemos dicho que son endotérmicas, esto significa que al aumentar la temperatura, el equilibrio se va a desplazar aplicando el principio de Le Chatelier-Brown en el sentido en el que disminuya la temperatura, que es el sentido endotérmico. Por lo tanto, se va a mejorar, aumentando la temperatura, aumentaremos o mejoraremos la solubilidad de la sustancia, porque el sistema se desplaza en el sentido endotérmico, que es el escrito de izquierda a derecha la ecuación química, a la izquierda el sólido iónico, a la derecha los iones, pues en ese sentido es cuando decimos que es endotérmica la reacción. En cuanto a los valores de la constante de solubilidad, pues cuanto menos espontáneo sea el proceso de disolución, menos sustancia se va a disolver. Más pequeño, por lo tanto, menor será el valor de la constante K sub S. Hay valores súper pequeños, muy pequeños de la constante de solubilidad, del orden de 10 elevado a menos 50. Tener en cuenta el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 elevado a 23. Pues estamos hablando aquí de 10 elevado a menos 50, que sería un 0,490 y un 1. O sea, un valor extremadamente pequeño de constante de solubilidad. Sobre las reacciones de precipitación. La precipitación de un compuesto iónico se produce siempre que exista en disolución suficiente concentración de iones como para que su producto iónico sea mayor que el producto de solubilidad. Como el producto iónico es mayor que el producto de solubilidad, pues para que disminuya este producto iónico y alcance el valor de la constante de solubilidad, pues disminuirán las concentraciones de iones disueltos, con lo cual precipita el sólido iónico resultado de la unión de estos iones. Ahora bien, si en la disolución existen cantidades suficientes de iones como para que precipiten varios compuestos, ¿quién va a precipitar primero?
Pues lo hará en primer lugar aquel cuyo producto de solubilidad sea menor, es decir, el más insoluble. A continuación, si ha lugar, pues empezará a precipitar el siguiente y así sucesivamente. En la formación de partículas iónicas han de tenerse en cuenta dos procesos: la nucleación, es decir, la formación de pequeños agregados de iones, que van a ser los gérmenes de los futuros cristales, y además el crecimiento del propio cristal. Y hay que tener en cuenta que en el proceso de mezcla se produce un efecto de dilución de los iones. Al mezclar volúmenes iguales de dos disoluciones, sus concentraciones respectivas pasan a ser la mitad por efecto de dilución. Entonces, estos factores los tendremos en cuenta cuando resolvamos problemas de reacciones de precipitación. Desplazamiento de los equilibrios de solubilidad. En primer lugar, hablamos del efecto del ion común. Este es un efecto muy importante y que en los exámenes pues, se suele preguntar sobre él. Si en el medio existe algún ion de los que intervienen en el equilibrio de solubilidad de la sustancia que se quiere disolver, su solubilidad será menor, ya que el producto iónico Q alcanza antes el valor de K sub S, con lo que la disolución se satura. Es decir, este es el efecto del ion común, que si en el medio donde queremos disolver alguna sustancia química existe uno o alguno de los iones que intervienen en el equilibrio de solubilidad de esa sustancia que queremos disolver, pues la solubilidad de dicha sustancia será inferior a la solubilidad que tenga en agua pura, porque el producto iónico Q pues, es mayor que la constante de solubilidad. También ocurre este efecto del ion común cuando a una disolución que se encuentra en el límite de saturación de una sustancia poco soluble, sin que todavía haya aparecido precipitado, se le añade una sustancia soluble que origina un ion común con la sustancia anterior. Pues el equilibrio de solubilidad se va a desplazar en el sentido de disminuir la concentración del ion común, produciéndose un precipitado de sal poco soluble, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Si nos fijamos en el equilibrio sulfato de bario, que da lugar a los iones bario y anión sulfato, pues si yo añado catión bario o anión sulfato a la disolución, la solubilidad del sulfato de bario va a disminuir debido al efecto del ion común, que no es más que otra cosa que una aplicación del principio de Le Chatelier. Yo aumento la concentración de ion bario o de ion sulfato, pues en este equilibrio el equilibrio se desplaza en el sentido de contrarrestar el efecto de ese aumento de concentración, que en este caso es hacia la izquierda. Disolución de precipitados. Es frecuente que en el laboratorio pues, se presente la necesidad de disolver precipitados. Para ello hemos de conseguir que la concentración de iones de la disolución disminuya hasta que el producto iónico esté por debajo del producto de solubilidad. Cuando eso ocurre, el producto iónico va a tender a aumentar hasta igualar a la constante K sub S, y para que eso ocurra, pues la manera de que eso ocurra es aumentando las concentraciones de iones disueltos. ¿Cómo se logra esto? Pues se puede actuar de diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del precipitado, de las propiedades de los iones. Algunos ejemplos: disolución de un precipitado por formación de un ácido débil, como es el caso de la disolución de carbonato, sulfuro o cualquier sal insoluble de anión débil. También podemos disolver precipitados por formación de una base débil, como es el caso de la disolución de hidróxidos metálicos por acción de sales amónicas. Podemos disolver un hidróxido por disminución del pH, caso bastante frecuente, que se logra mediante la adición de un ácido. Al añadir un ácido, el ácido va a reaccionar con el ion hidróxido el hidróxido que corresponda, y este hidróxido se disolverá en mayor medida. La formación de iones complejos también es otro de los métodos eficaces y útiles para aumentar la solubilidad de una sal insoluble. Aplicación en el laboratorio de la disolución de precipitados, pues por ejemplo la separación de iones. Si en una disolución hay varios iones, por ejemplo ion plata, ion cobre 2 más e ion magnesio, estos se pueden separar haciendo precipitar algunos de sus compuestos poco solubles, y a medida que se forma un precipitado se filtra para
separar dicho precipitado y a continuación pues intentaríamos separar los iones que hayan quedado en disolución. Si añadimos, por ejemplo, ion cloruro a una disolución que contiene plata, cobre 2+ y magnesio, precipitará el cloruro de plata, lo retiramos y nos quedarían en disolución solamente el cobre 2+ y el magnesio 2+. Ahora añadimos anión sulfuro a la disolución en cantidad suficiente para que el producto iónico sea mayor que la constante de solubilidad del sulfuro de calcio 2 y precipita el sulfuro de calcio 2, con lo cual nos queda el ion magnesio en disolución, que lo podemos finalmente hacer precipitar haciéndolo reaccionar con OH-. El efecto salino es otra de las aplicaciones en el laboratorio de la disolución de precipitados. Cuando a una disolución de iones plata se le añade una disolución de iones cloruro, se forma un precipitado blanco de cloruro de plata. Tiene una constante de solubilidad de 1,8 por 10 elevado a menos 10. Y tenemos este equilibrio que ya lo hemos trabajado en la diapositiva previa. Si posteriormente añadimos a la disolución anterior iones sulfuro procedentes del sulfuro de sodio, pues se forma sulfuro de diplata, ¿no?, que es un precipitado de color negro. Este sulfuro de diplata, sulfuro de plata, también se puede llamar así, tiene una constante de solubilidad de 6 por 10 elevado a menos 30. Este valor de K sub S es mucho más pequeño que el de cloruro de plata. Esto significa que el sulfuro de plata es mucho más insoluble que el cloruro de plata. Se establece un equilibrio en la disolución entre el anión sulfuro, el ion plata y el sulfuro de plata. Lo tenemos aquí escrito: sulfuro de plata da lugar a dos cationes plata más un anión sulfuro. Como este segundo equilibrio se desplaza hacia la izquierda porque es muy insoluble el sulfuro de diplata y teníamos inicialmente unas concentraciones básicamente de ion plata suficientemente elevada como para que el producto iónico de este equilibrio de sulfuro de plata sea mayor que la constante K sub S con valor 6 por 10 elevado a menos 30, pues van a desaparecer del equilibrio de sulfuro de plata iones plata. Claro, los iones plata de este equilibrio son los mismos iones plata que el del otro equilibrio, del cloruro de plata. No es que unos tengan un color o un olor o una característica que los diferencie del otro. Por lo tanto, si de este equilibrio de sulfuro de plata disminuye la concentración de ion plata, también disminuye para el otro equilibrio. Pero claro, sin embargo, en este caso, fijaros lo que ocurre. En el equilibrio del sulfuro de plata desaparece el ion plata porque el producto iónico es muy superior al de la constante de solubilidad. Por lo tanto, el equilibrio de sulfuro de plata se desplaza hacia la izquierda. Pero la consecuencia de esto sobre el otro equilibrio, el del cloruro de plata, es que precisamente el equilibrio del cloruro de plata se desplaza hacia la derecha, porque está desapareciendo plata de su equilibrio. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que se va a disolver el precipitado de cloruro de plata blanco para formarse uno de sulfuro de plata negro, que es más insoluble. El efecto salino consiste en esto: si tenemos un sólido iónico poco soluble y se establece el equilibrio correspondiente, pero añadimos a esa disolución algún ion que dé lugar a la formación de un sólido iónico más insoluble que el anterior, caso del sulfuro de plata, ¿qué ocurre? Precipita el sólido iónico más insoluble, y el primero, que era un poco más soluble que este súper insoluble como es el sulfuro de plata, pues la consecuencia es que el cloruro de plata, que era poco soluble, ahora, habiendo uno más insoluble que él, pues sí va a aumentar su solubilidad y se va a disolver el precipitado de plata que teníamos inicialmente. Desaparece el precipitado blanco y se forma más cantidad de precipitado negro de sulfuro de plata. Por efecto salino desaparece un precipitado que es el más soluble de los dos precipitados insolubles para formarse otro que es más insoluble.
La identificación de iones es una aplicación en el laboratorio de los equilibrios de disolución de precipitados. Hay algunos precipitados que tienen una coloración, un color característico, y permite identificar la presencia de los iones que forman el precipitado. Por ejemplo, el diyoduro de plomo es de color amarillo canario. Si se quiere saber si en una disolución hay iones plomo 2, se toma una muestra en un tubo de ensayo, se le añade una gota de disolución de yoduro. Si se forma precipitado, color amarillo, pues la identificación es positiva. En esa disolución hay iones plomo 2. Otro método de identificación de iones en disolución es la formación de iones complejos. Se trata de compuestos en los que un ion está unido a un conjunto de iones de moléculas. El caso del FeSCN2+, el AgNH3,4+, o el CuCN4,2-. La mayoría de estos iones complejos son muy solubles, tienen colores característicos, y entonces el detectar dichos colores pues es una forma cualitativa, ¿no?, de determinar la presencia de ciertos iones. Métodos analíticos basados en las reacciones de precipitación. La volumetría pues consiste en la determinación de la concentración de una disolución, haciéndola reaccionar con otra de concentración conocida y con la que forma un precipitado. Se llevan a cabo de forma parecida a las valoraciones redox o ácido-base. El indicador puede ser un ion que dé un compuesto coloreado con alguno de los iones del reactivo a valorar cuando éste se encuentre en exceso. La gravimetría consiste en la determinación de la cantidad de un reactivo presente en una disolución mediante la medida de la masa, peso, ¿no?, compuesto sólido que se producirá por reacción con una sustancia con la que forma un producto insoluble. Básicamente, a la hora de los problemas, pues se trabajan como problemas de reacciones químicas, y hay que trabajar estequiométricamente la reacción, básicamente. Aplicaciones en el entorno. Por ejemplo, la protección de monumentos de mármol. El azufre, que contiene muchos combustibles, produce trióxido de azufre, que con el vapor de agua atmosférico, H2, da lugar al ácido sulfúrico, H2SO4, o dihidrogeno tetraóxido sulfato con esta nueva nomenclatura de la IUPAC. Esto da lugar a la lluvia ácida. Cuando llueve, el carbonato de calcio o trióxido carbonato de calcio, que forma el mármol, se transforma en sulfato de calcio o tetraóxido sulfato de calcio. Este se deposita en la superficie del monumento. Y como el sulfato de calcio es más soluble que el carbonato, el efecto de la lluvia es mayor. El monumento se deteriora más deprisa, porque si no hubiera lluvia ácida, pues el proceso de disolución del carbonato de calcio sería más lento porque es menos soluble que el sulfato de calcio. En muchos monumentos de mármol se hace un tratamiento con dihidróxido de bario y con urea, de forma que la superficie del monumento va a quedar recubierta por una fina capa de carbonato de bario o trióxido carbonato de bario, que es un sólido con el mismo aspecto visual que el mármol y prácticamente la misma solubilidad. Tras hacer el tratamiento del que hemos hablado y quedar una fina capa de carbonato de bario sobre el mármol, por efecto de la lluvia ácida, ahora lo que se transforma no es el carbonato de calcio, sino el carbonato de bario se va a transformar en sulfato de bario. Y resulta que el sulfato de bario tiene una constante de solubilidad de 1,1 por 10 elevado a menos 10, mientras que la del sulfato de calcio, que sería lo que se formaría sin aplicar este tratamiento del que hemos hablado, pues resulta que el sulfato de bario tiene una constante de solubilidad de 9,1 por 10 elevado a menos 6, que básicamente es algo así como, a grosso modo, no exactamente así, pero 1000 veces más soluble. Es decir, que con este tratamiento, pues la lluvia ácida va a contribuir a proteger el mármol. Otra aplicación en el entorno, la eliminación de la dureza de las aguas, de lo cual hablamos al principio del tema. El agua dura es un agua con un alto contenido en sales, sobre todo de calcio. Se suele considerar una agua dura para aquella que tenga disuelto más de 120 miligramos
por litro de carbonato de calcio. Se trata de aguas que producen poca espuma con los detergentes y que en el caso de las aguas minerales pues suelen tener depósitos blanquecinos en el fondo de la botella, si es un agua dura. Para evitar la formación de sales cálcicas o bien disolverlas cuando ya se han formado, se suele añadir EDTA o EDTA, que es una sustancia que forma un complejo muy estable con los iones calcio. Es decir, si hay carbonato de calcio sólido, se establece el siguiente equilibrio. Carbonato de calcio sólido se disuelve, da lugar al ion calcio, el ion carbonato o trióxido carbonato 2-. Al añadir EDTA, se une a los iones calcio formando un compuesto complejo soluble. Como la cantidad de calcio ha disminuido en el equilibrio anterior, pues de acuerdo al principio del Chatelier-Brown, el equilibrio se desplaza en el sentido de compensar esa disminución de ion calcio, es decir, se desplaza hacia la derecha, con lo cual se redisuelve o se disuelve el precipitado carbonato de calcio. Los suavizantes que se utilizan al lavar la ropa suelen tener EDTA, para evitar la precipitación de sales cálcicas y que las fibras de la ropa se queden rígidas y rasque. También hay un método para evitar que la ropa salga rígida, ¿no?, al lavarla, que añadir durante el lavado vinagre, porque el vinagre lleva un ácido, que es el ácido acético. Bien, esta sustancia EDTA de la que he hablado se llama ácido etilendiamino tetraacético. Etilendiamino tetraacético. Bien. Y por último, pues en cuanto a la caries dental, pues podemos decir que la caries consiste en el debilitamiento y posterior rotura de la capa exterior de las piezas dentales. Esmalte, ¿no? Para evitar la formación de caries es necesaria una adecuada higiene bucal, cosa que todos sabemos, que solemos complementar con tratamientos protectores a base de flúor, administrando de manera directa iones fluoruro o pastas dentífricas que contengan iones fluoruro. El esmalte dental es hidroxiapatito de fórmula CA10, PO4, 6 o H2, que por acción de los ácidos se disuelve, dando lugar a la caries. Pues la administración de fluoruro produce la sustitución de los iones hidróxidos por iones fluoruro, que da lugar al fluorapatito. El hidroxiapatito se convierte en fluorapatito de fórmula CA10, PO4,6, F2. Resulta que este es más insoluble que el hidroxiapatito, más resistente a la acción de los ácidos y por lo tanto pues así evitamos la caries dental. Con esto acabamos el tema 3.